The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buen día. A ver si me escuchan bien. Estoy simplemente probando el audio. Bienvenidos. Bien. Supongo que se está escuchando bien. Vamos a dar un minutito que se sigue sumando gente. Y ya comenzamos. Mientras tanto, les damos la bienvenida y les contamos que sus micrófonos están en silencio, pero ahora en un minutito empezamos, ¿sí? ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Sí. Bien. Sí. Bien, ahí se están sumando. Bueno, vamos a ir arrancando, por lo menos mientras se va sumando gente. De todas maneras, ahora, mientras nos presentamos y todo, si alguien se suma, espectacular. Así que les vamos a dar la bienvenida a este espacio, donde nos vamos a dedicar entonces a recorrer esta pregunta que tiene que ver si estamos protegiendo la identidad de nuestras compañías durante la pandemia de COVID-19. Así que nos vamos a dedicar a conversar sobre esta situación excepcional y este escenario tan imprevisible en el que nos encontramos en el año 2020. Así que les contamos antes que nada, para aquellos que no están familiarizados con Insala, que somos una compañía que tiene más de 20 años de experiencia en el sector de desarrollo profesional y el desarrollo de talentos. ¿Sí? Nuestra especialización es particularmente el software y la consultoría a organizaciones que buscan implementar y mejorar sus programas de desarrollo de carrera para sus empleados, con lo cual tenemos soluciones de software de gestión de carrera, de mentoría, de coaching, transición profesional y alumni. Así que también, a modo de darles una cordial bienvenida, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.insala.com y de este modo también nos pueden conocer un poco más en profundidad. Así que antes de comenzar, les contamos un poco sobre la dinámica. El encuentro está siendo grabado, con lo cual luego por correo electrónico les hacemos llegar también el material a todos los participantes, así que pueden volver a acceder y visitar un poco lo que fuimos recorriendo. Vamos a mantener durante todo el encuentro sus micrófonos silenciados, pero esto no quiere decir que no querramos hacer un intercambio, sino todo lo contrario. Los invitamos a participar. Hay un sector para poder dejar sus preguntas y hay un chat. Así que nosotros ahora los invitamos a que vayan aportando, haciendo sus aportes. Después nosotros vamos a retomar, vamos a recuperar estos aportes y los vamos a abrir a un espacio de preguntas y respuestas. Les contamos que somos en este momento 3 personas y vamos a estar haciendo una conversación en donde ahora les contamos un poco cómo es la dinámica, pero antes que nada nos vamos a tomar un minutito para presentarnos, así que le voy a pasar la palabra a Alejandro. Muchas gracias, Ignacio. Alejandro Morales. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, gerencia de talento y coaching ejecutivo, planes de sucesión y en procesos de selección, assessments o pruebas de selección y desarrollo personal. Y es un gusto estar acá hoy. Bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, bienvenido, Tadeo, también. Te paso la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Tadeo Aguilera y soy consultor ejecutivo para Latinoamérica e Iberia de parte de Insala. He estado trabajando con ellos aproximadamente 4 años en el área de recursos humanos también. Y bueno, pues aquí estamos. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, me presento también, mi nombre es Ignacio Espina, voy a estar moderando este espacio de manera que podamos ir fomentando el intercambio con nuestros oradores y vamos a ir
recorriendo los distintos ejes que nos convocan en esta agenda, que les contamos que tiene estos 4 puntos que vamos a intentar recorrer, y la dinámica de trabajo va a ser muy sencilla. En realidad vamos a ir avanzando sobre estos tópicos y vamos a ir discutiendo sobre estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones que estamos tomando en relación a la identidad de nuestras compañías, a los valores de nuestra organización, cómo protegerlos, cómo conservarlos, ¿sí? Después vamos a hablar un poco sobre la hoja de ruta de los empleados y finalmente una cuestión muy importante que tiene que ver con los planes para lo que está por venir en relación a esta situación. Así que, como para arrancar con estos aportes que les queremos ofrecer, vamos a empezar con el primero de los tópicos, que tiene que ver con este escenario tan particular que tenemos hoy, donde tuvimos que, como compañías, tomar decisiones difíciles, repentinas, que posiblemente tengan un impacto crítico en nuestros empleados, y las compañías se encuentran en este momento tomando decisiones muy complejas, ¿sí? Con lo cual, el pensar que estas decisiones, si no se abordan estratégicamente, pueden afectar negativamente nuestra identidad, nos lleva a plantearnos estas 3 preguntas que vamos a recorrer un poco. Así que, Tadeo, contanos respecto a estas tres cuestiones que nos podés compartir. Claro que sí, Ignacio. Bueno, como ya lo dijiste, durante esta época que estamos atravesando, ya sea que tengamos una reducción de fuerza laboral, tengamos aún empleados o ambos, es muy crucial que manejemos cada decisión con dignidad y mucho respeto. Estos momentos son importantísimos para la identidad de tu empresa, por lo que debemos mantener eso en cuenta y planificar todas las decisiones que hagamos con base a ese hecho. Hay que recordar que la identidad de una empresa es la forma en la que tu organización es percibida como una organización. Entonces, antes de tomar una decisión que ya haya estado tomada, debemos tomar un momento para pensar acerca de cómo se van a percibir nuestras acciones. Para eso hay que hacernos estas preguntas. ¿Qué historias cuentan nuestras acciones y comportamientos? ¿Qué historias cuentan nuestros empleados de primera línea con sus acciones y comportamientos? ¿Cómo se perciben estas historias? Como podemos ver, pues usamos mucho la palabra historias en cada una de estas preguntas, porque los empleados actuales y los despedidos hablarán sobre estas decisiones. Y la historia que cuenten va a tener un gran impacto en la marca de nuestra empresa y en la reputación y en la identidad. Esas historias serán lo que marque la pauta para definir qué tipo de empleadores somos y ayude a los futuros empleados e incluso empleados actuales a que determinen si quieren ser parte de tu organización o no. Al no proteger la identidad de tu empresa ahora, realmente podría dañar el futuro de tu negocio cuando estén listos para recuperar y reconstruir la fuerza laboral. Si no se tiene empleados calificados que estén dispuestos a trabajar con nosotros, entonces no seremos productivos. Y un par de ejemplos negativos y positivos con respecto a este tema. Uno negativo sería una marca popular de scooters eléctricos dieron la noticia de despido de más de 400 empleados mediante una simple llamada de Zoom que duró 2 minutos. Otra empresa despidió casi a todo el personal por medio de un correo electrónico muy casual y no hubo respuesta de parte de la gerencia una vez que los empleados quisieron conocer más detalles. Ejemplos positivos: una compañía puso a sus empleados en espera mientras se normalizaba la crisis y se llevó a cabo una llamada semanal donde los empleados se mantenían informados e involucrados mientras estaban sin trabajar. Un negocio de carnes comunicó a sus empleados, más de 150 empleados de todo tipo de rangos y puestos en la empresa, que sus salarios iba a reducir a un porcentaje equitativo, sin importar el puesto dentro de la empresa, todo para reducir y conservar fondos para seguir pagando y empleando a todos sus empleados. Son cosas como estas que debemos siempre demostrar y proyectar como empleadores, como líderes, lo cuales son la empatía, la integridad y el tacto a reaccionar a situaciones muy difíciles. Claro. Son todas cuestiones que hablan también, en esto de contar historias, que hablan también de los valores que sostenemos, ¿sí? Estos elementos, la empatía, la integridad, ¿verdad? Tiene que ver con esto, con la protección de nuestros valores y lo que perseguimos como compañía. Así que,
como para recuperar esta cuestión, les compartimos una cita, ¿sí? Tómense un instante para leerla. Fíjense que es una cita que nos habla del compromiso y de la fidelidad hacia esos principios y valores que, en definitiva, son los que construyen la identidad de una organización. No sé, ¿qué les parece? No, Ignacio, esto es muy importante y me parece adecuado pausar unos segundos y considerar. Así que los que están aquí en línea en estos momentos, nos hemos puesto a considerar cómo las rápidas decisiones que hemos tenido que tomar para hacerle frente a esta crisis del COVID están afectando o van a afectar al corto, al mediano o al largo plazo la identidad de nuestra organización. Claro. Sí, y es que, mira, la identidad organizacional toma años en construirse. Y olvidémonos de la inversión de capital, ¿verdad? Y de recursos y demás. Es un esfuerzo tremendo. Bueno, y un elemento básico de la identidad de la compañía y que hemos venido construyendo todos estos años, Ignacio y Tadeo, ahora, son los valores organizacionales. Y esta crisis, a mi parecer, está revelando qué tan comprometidos están nuestros líderes con los valores de la compañía. Ahora, le voy a decir algo, ¿verdad? Aunque yo hubiera deseado no tener que pasar por la situación por la que estamos pasando, sin embargo, yo creo que esta es una oportunidad que se nos presenta para poder traducir esos valores al contexto actual, usarlos como una herramienta más para afianzar la identidad de nuestra organización, ¿verdad? E incrementar el orgullo de ser parte de la compañía para la que trabajamos. Es una oportunidad única, terrible la situación, pero es una oportunidad, al fin y al cabo. Y ahora, un punto más que quisiera agregar aquí es que y que yo creo que cementa lo importante que es ser muy consciente a la hora de tomar las decisiones que tomamos y de incorporar los valores de nuestra organización a la hora de tomarlas, ¿no? Es que en la era de las redes sociales, de la comunicación digital, noticias con respecto a cómo tratamos a nuestros colaboradores, en especial el maltrato de ellos, ¿verdad? Se propaga como una quema, decimos en nuestro país, en medio verano. Rapidito se pasa, ¿no? Y los efectos de estas noticias se sienten casi de inmediato. Hace un tiempo leía yo una encuesta de LinkedIn, hace poquito en realidad, y dice que el 80% de los gerentes de adquisición de talento o reclutadores creen que la identidad de sus compañías tiene un efecto significativo en la capacidad que ellos tengan de atraer y de contratar a empleados talentosos. Y el mal manejo y decisiones afectan, ya sea positiva o negativamente, la productividad, y eso ya pasando a otro tema, también afectan la moral de nuestros empleados y el ambiente en general de la compañía. Pues, ¿por qué les digo esta segunda parte? Bueno, porque, otra vez, a mí me gusta mucho leer encuestas y estar al tanto de lo que, de lo que está pasando ahora. Y esta encuesta encontró que el 72% de millennials prefieren gastar dinero en experiencias y más que en cosas materiales. Entonces, nuevamente, estamos hablando de los valores organizacionales que son un componente de la entidad de la compañía, que si no se maneja bien en estas instancias, en estos momentos, podrían afectar inmediatamente la habilidad de nuestros reclutadores de traer talento bueno a nuestras organizaciones y afectar la moral y la productividad de nuestros empleados. Y valga decir aquí que muchos de ellos son de una generación en la que las experiencias son más importantes que el dinero y las cosas materiales. Ahora, yo no me gustaría decir que soy de la generación millennial, pero no lo soy. Soy más joven. Pero, Tadeo, yo creo que vos sos de por ahí, así que, ¿qué opinas con respecto a esta situación, a esta cuestión? Sí, Alejandro, bueno, pues ya soy de los últimos millennials, pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo en cuanto a lo que hablaste de las experiencias y la valoración sobre el aspecto material. Desde mi perspectiva,
estás completamente en lo cierto, las estadísticas son ciertas. Yo en lo personal me baso más en una experiencia dentro de una empresa que se alinea con mis valores y con lo que, para lo que a mí es importante, a una empresa que quizás me vaya a pagar más, pero el ambiente no sea el ideal ni en el que yo quiero estar. Ahora bien, también con lo que dijiste, en cuanto a las redes sociales, tenemos acceso tan fácil para poder expresar nuestra opinión, lo cual es un cuchillo de doble filo, ¿no? Una navaja de doble filo. Definitivamente, claro. Porque, ¿qué es lo primero que queremos hacer cuando nos pasa algo bueno? Es, pues, decirle a los demás. ¿Qué es lo que primero que queremos hacer cuando nos pasa algo malo? Pues lo mismo. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con todas las decisiones que se estén tomando profesionalmente. Sí, no, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que yo creo que mucho de esto no es tan exclusivo de los millennials. Yo puedo también conectarme con ese concepto de que estaría dispuesto a ir la milla extra si el trato nuevamente de mi compañía es uno del que yo me pueda sentir orgulloso, ¿verdad? Y nuevamente, los valores, volviendo otra vez a lo de los valores organizacionales, ellos juegan un rol fundamental, ¿verdad? Los valores organizacionales en la formación de la identidad de la compañía. Y eso se debe reflejar entonces a la hora de tomar decisiones y a la hora de comunicarlas, particularmente en momentos de crisis. Vos mencionabas hace un rato y contrastabas, ¿no? Dos compañías, una que lo hizo bien y la otra que no lo hizo tan bien. Bueno, el efecto que esa decisión y el cómo se ha comunicado va a tener repercusiones por años por venir, ¿verdad? Ahora, si la situación actual nos ha tenido que llevar a reducir la fuerza laboral, debemos hacerlo teniendo en cuenta esos valores organizacionales. Nuevamente, debemos verles como una herramienta. Recordemos que probablemente queramos recontratar a algunos de estos colaboradores y si no, pues en algún momento de estos colaboradores, dependiendo del negocio en el que nos encontremos, llegarán a ser nuestros consumidores. Así que nos conviene, ¿no? Por hablarlo de una forma así existencial, tratarles bien. Olvidémonos del factor humano, debería de ser una cuestión humana, pero si no, pues veámoslo también desde otro punto de vista, ¿verdad? Cada experiencia que nuestros colaboradores tienen, incluso a la salida, en una salida involuntaria como la que están enfrentando muchos el día de hoy, debe reflejar de una u otra forma los valores de la organización en la que nos encontramos. Entonces, subrayo aquí una vez más lo que dijiste vos, Tadeo, el acceso a las redes sociales o a los sitios de evaluación de organizaciones es muy amplio, es muy poderoso. Y una de las primeras cosas que un futuro empleado hace es revisar la reputación de la compañía, eso lo garantizo. Lo van a revisar, a ver qué han dicho otros con respecto a trabajar para esa organización. Así que nuevamente, importantísimo considerar los valores como una herramienta y utilizarlos a la hora de crear una experiencia que pues le sea en medio de la situación por lo menos agradable, ¿no? No agradable, no es la palabra correcta, quizá es de alguna forma reconfortante, ¿no? Que no me trataron como un humano, ¿no? No se puede tomar a la ligera, sí, totalmente. Sí. La experiencia de los empleados habla de la identidad, habla de la identidad totalmente. ¿Sí? Así que nosotros en Insala es costumbre de los encuentros donde socializamos este tipo de aportes, es predicar con el ejemplo. Así que nos vamos a dar un permiso, más que un permiso, diría, nos vamos a dar un gusto, que es compartir cómo nosotros hemos estado aprovechando la cuestión de nuestros valores en la protección de nuestra propia marca. Así que a mí me gustaría pedirte, Tadeo, si nos podés contar un poco cómo lo fuimos trabajando en Insala. Sí, por supuesto, Ignacio. Bueno, en Insala tenemos 3 valores centrales que tenemos que tomar en cuenta al tomar cualquier decisión, especialmente aquellas que impactan a nuestros empleados y a la identidad de la empresa. Específicamente durante este tiempo hemos puesto en marcha nuevas estrategias e ideas para aprovechar realmente estos valores fundamentales. Algunos de los ejemplos son, nos convertimos en una organización completamente remota. En solo 2 días
pues para asegurar que nuestros empleados estarían seguros y tendrían todo lo que necesitarían para continuar y para prosperar profesional y personalmente. Mantuvimos una línea abierta de comunicación y hemos sido completamente honestos y transparentes desde el primer día de la pandemia. Estas comunicaciones siempre han venido directamente desde nuestro CEO, lo cual quiero recalcar es importantísimo como organización y como empresa, el tener una vía de comunicación directa al personal o a los líderes de la compañía para sentir ese sentido de importancia a los empleados, hacia los empleados, ¿no? Que es muy diferente a que el mensaje venga de un correo electrónico o del gerente de piso a que venga directamente del CEO, o sea, dice mucho de parte de una empresa. Y bueno, y por último, hemos sido muy flexibles a las necesidades de los empleados individualmente, haciendo cambios para cada uno según sea necesario, y pues para ayudarlos a tener éxito y asimismo ser una organización exitosa. Al tener en cuenta estos valores fundamentales, ha ayudado a los empleados de Insala a mantenerse comprometidos durante un tiempo donde desconectarse resulta muy fácil. Y la palabra clave aquí es comprometerse, o sea, mantenerse comprometidos con esta organización, porque son tiempos de incertidumbre y podemos desviarnos de ese compromiso y pensar otras cosas, ¿no? Entonces queremos que se mantenga la atención del empleado y sigan siendo productivos. Y bueno, pues estos son los tipos de estrategias que debemos considerar y pensar en cómo será vista nuestra empresa en un futuro. Sí, sí, el empleado realiza un recorrido y ese compromiso es el que va construyendo ese recorrido de la manera en que lo esperamos y va construyendo en definitiva también la identidad, ¿sí? Acá nos conduce directamente a la pregunta sobre qué historia cuentan los recorridos de nuestros empleados, ¿sí? ¿Qué cuentan de nuestra identidad los recorridos de nuestros empleados? ¿Sí? ¿Qué ocurre con esa hoja de ruta? Es un aspecto que es muy importante porque si lo tenemos que tener en cuenta en el momento de proteger la identidad de nuestras compañías, porque cada momento del recorrido de nuestros empleados tiene un impacto, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, sí, definitivamente, Ignacio. Y es muy natural el enfocar nuestros esfuerzos a resolver la situación que se nos presenta, ¿verdad? Y la situación que se nos ha presentado a muchas compañías u organizaciones el día de hoy es, bueno, cómo nos aseguramos la sobrevivencia del negocio, ¿no? Y en algunos casos nos ha llevado a recortar salarios, a poner empleados en pausa, a incluso y desafortunadamente despedir a otros. Y eso es lo inmediato. Sin embargo, no podemos perder de vista que teníamos todavía empleados trabajando para nosotros. Yo sé que si de alguna manera eso ha ocurrido, no es intencional, ¿verdad? Esto es una cuestión sin precedentes. Pero tenemos que contar una historia que es consistente. Entonces ahora agreguémosle a lo que hablábamos al principio con respecto a los valores. Y bueno, mi sugerencia es que los integremos ahora a la hoja de ruta del empleado. Y como vos sugerías, Ignacio, hablar de la historia que vamos a contar. ¿Qué dirán en el futuro aquellos que sobrevivieron este proceso y del cómo actuó la compañía con respecto a ellos? Entonces, les invito a considerar, ¿verdad?, que están viviendo los colaboradores en estos momentos que están en su compañía y que están atravesando todavía por la hoja de ruta, ¿no? Entonces, consideremos, por ejemplo, la parte de atracción y el reclutamiento. De acuerdo a una encuesta reciente, el 78% de candidatos a un empleo dice que, y me lo recordó Tadeo hace un minuto, ellos prefieren trabajar para una compañía que tenga una buena reputación y que valore a sus colaboradores. Después hay otra encuesta, ¿verdad?, que dice que el 50% de los candidatos no trabajarían para una compañía con una mala reputación, aun y cuando esto signifique, aun y cuando esta compañía le esté pagando más. Detengámonos por un segundo a considerar esto, ¿no? Aún y si esto significara perder cierta cantidad de dinero, prefiero eso a trabajar para una compañía
que se me asocie con una compañía que tiene mala reputación, ¿verdad? Es importante, ¿no? Porque eso entonces va a tener un costo más adelante. Voy a tener que pagar más, de acuerdo al Harvard Business Review, una revista semanal y mensual también, dice que eso le cuesta a la compañía un 10% más que lo que le costaría una mala reputación, que lo que costaría una compañía que se ha preocupado por cuidar a sus empleados y darles una buena experiencia. Y escuchen la palabra aquí, es la palabra clave, la palabra del millón de dólares o de pesos o de lempiras o lo que, donde vivamos, ¿no? Es la experiencia que le estemos dando a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. Entonces, en estas dos primeras fases es cuando la identidad de nuestras compañías son tomadas en cuenta a la hora de decidir si trabajo ahí o no. Tenga por seguro que los candidatos a una posición se van a tomar el tiempo necesario para investigar y considerar si les conviene nuevamente ser asociados con la identidad de su compañía o de la mía. Ahora, eso es lo más palpable en estos momentos cuando empecemos a recontratar colaboradores. Ahora, en cuanto a la inducción, la pertenencia y el desarrollo. Esto es más para los empleados que todavía tenemos. La inducción es aquellos que están entrando a la organización. Así que si su organización tiene la fortuna de poder contratar a alguien bajo bajo las circunstancias que estamos pasando, no podemos olvidar que la experiencia de este individuo durante los primeros días, yo diría horas de ser parte de su organización, cómo eso le va a afectar a este individuo en el futuro, ¿verdad? El proceso de inducción es muy, muy importante. Ahora, tenemos también pertenencia y desarrollo de los empleados. Estamos dándole información adecuada a nuestros empleados, les estamos permitiendo que si hay tiempo tal vez más disponible del que había antes, la oportunidad de tomar algún curso, de desarrollarse, de experimentar otras tareas que no ejercería si estuviéramos bajo un horario normal y sin por ejemplo, esta pandemia que nos afecta. Estamos ocupándonos del bienestar de ellos, no solamente moral, pero también emocional del individuo, ¿no? Que no podemos dejar de lado la experiencia de nuestros colaboradores durante este proceso. Eso es muy importante porque las decisiones nuevamente que tomamos van a afectarnos casi que de inmediato. Y bueno, y al final tenemos la parte de la desvinculación. ¿Sabe usted que 2 de 3 personas, de 3 consumidores, han dejado de comprar una marca en particular que después de haber escuchado noticias sobre cómo la compañía que le fabrica había tratado a sus empleados? 2 de cada 3. Eso es bastante, ¿no? 2 de cada 3. Ahora, esta puede ser la fase más difícil para que usted pueda proteger la identidad de su compañía. Y es la fase en la que muchas organizaciones se encuentran el día de hoy. El cómo trate usted a su empleado en el proceso de desvinculación, el cómo resguarde usted la dignidad, resguardemos la dignidad de nuestros empleados que pasen por este proceso o que pongamos en pausa, puede afectar positivo o negativamente la identidad de la organización al corto, mediano y a largo plazo. Nuevamente, traigo a colación los valores organizacionales, ¿verdad? Y les digo que, y les invito a ver esta situación como una oportunidad para reflejarlos. Ahora, les voy a contar dos pequeñas historias y con eso termino esta sección, ¿no? Trabajé para una compañía hace un tiempo que tenía una aproximación bastante interesante con respecto al proceso de selección. Entonces, en lugar de que el individuo que aplicaba una posición, de mandarle un mensaje y decir, mire, ya revisamos muchos currículums, desafortunadamente no vamos a continuar con su proceso, lo que hacían era ver qué otras requisiciones o qué otras posiciones estaban abiertas, conversaban directamente con el reclutador de esa posición y luego llegaban y le decían al individuo, al candidato, mire,
su perfil no es el más apto para esta posición, pero hay otra posición que se ajusta más a sus experiencias. Le gustaría entrevistarse. A mí me pareció esa aproximación genial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo noté luego es que aun y cuando esa persona no era, no había sido escogida para ninguna de las dos posiciones, la que aplicó originalmente y a la que lo pusieron, en la que lo pusieron después, cuando se les entrevistaba después del proceso, decían, no, caramba, no fui seleccionado, pero yo quiero trabajar ahí, caramba, me trataron bien, pero desde el puro principio y hasta me buscaron una oportunidad. Yo voy a seguir intentando. Nuevamente, la experiencia de ese candidato fue única. Otra experiencia, y prefiero hablar de experiencias positivas, ¿no? Ya suficiente malas noticias tenemos. Entonces, les cuento la última. Trabajé para otra organización que tenía también una aproximación única, nunca la había visto yo, sobre el cómo manejaban el proceso de despido de un empleado. Un proceso dificilísimo, es el trabajo que más he disfrutado en general, pero esa parte es la que menos me gustó, porque toca la vida del individuo muy directamente. Pero lo que me gustó es que uno de los valores de esta compañía era la compasión. Y decía que ellos, la frase que seguía después decía la definición que era, iban a proveer o le iban a dar, iban a actuar con un espíritu de compasión, de empatía y de aprecio hacia los demás. Esa era la definición del valor, uno de los 5 valores que tenía. Entonces, cuando se le comunicaba a un empleado que teníamos que dejarlo ir, ¿no? De manera involuntaria, no porque ellos hicieran algo malo, sino por una reorganización, por ejemplo. Nuevamente, primero nos tomábamos el tiempo de hacerlo, no apresurábamos las cosas. Segundo, inmediatamente después se le daba la noticia y le decíamos que había una persona en la siguiente oficina de recursos humanos, específicamente el área de beneficios, que le iba a conversar con él, iba a comunicar lo que procedía ahora. Ahora, en algunos lugares los beneficios adicionales del empleado son beneficios, en otros casos son, por ejemplo, para un gerente, un carro y una dieta para gastos extraordinarios con clientes, etcétera, etcétera. La pregunta es, como, ¿qué pasa ahora? Bueno, nosotros le damos una respuesta a ese empleado inmediatamente y después le damos recursos adicionales para que se pudiera seguir enterando. Al final de esa conversación, él pasaba a conversar con un representante del departamento de reclutamiento, el que le comentaba sobre lo que procedía ahora, cómo ellos les iban a ayudar a construir su currículum vitae, su resume, y que en caso de que saliera una oposición para la que ellos fueran un buen candidato, que ellos serían los primeros en saber y a los primeros que entrevistarían. Ahora, usted se imagina la experiencia, aunque es fea, es incómoda, ¿no? Que este individuo pudo haber experimentado al pasar por esos pasos. Muy distinta a la del email en el que se le comunica, ya no hay trabajo, hasta luego, ¿verdad? Entonces les insto y les invito a considerar nuevamente los valores de su organización como parte de la entidad amplia, ¿verdad? De su compañía, y el ver cómo se pueden utilizar a través de todos los procesos de la hoja de ruta del empleado. Les garantizo que va a tener un efecto positivo para años por venir. No sé qué opinan los demás del panel, pero me parece que... Sí, el tema es que, como mencionabas en tus ejemplos, la experiencia es un elemento que hace a la historia. La pregunta va a qué historia cuentan los recorridos de los empleados, y bueno, esas experiencias van construyendo la historia. La historia la historia que contamos es un eje que hemos recorrido y que ya lo hemos mencionado a lo largo del encuentro. Ahora lo que cabe preguntarse es qué historia queremos contar, ¿sí? ¿Qué historia contamos como empleados? Y esto lo fuimos recorriendo, y es un escenario complejo, pero que no nos exime de pensarlo. No es la excepción, sigue siendo un eje importante para pensar, porque también en este momento, aunque
pueda ser pensado como un escenario excepcional, también hay que pensarlo en función de anticipar también qué es lo que está por venir, ¿verdad? No sé qué les Así es. parece. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Nacho, y bueno, el plan que creamos para el futuro va a tener un impacto muy grande y significativo en tu negocio. Entonces, desarrollar este plan permitirá el posicionarte como líder en tu industria y realmente proteger tu empresa para que las personas que estén buscando o vuelvan a buscar a tu organización como una opción viable para el futuro, pues lo hagan. En cuanto a estos puntos, pues debemos de retomar qué historia queremos contar. Pues pensemos en lo que está por venir y cómo vamos a reaccionar. Y volvemos a los ejemplos que di anteriormente. Es muy importante las decisiones que se toman. Sabemos que son repentinas y tal vez sean difíciles, pero el cómo reaccionamos es importantísimo. Uno de los ejemplos es el mantener a tus empleados involucrados, aunque estén en pausa, seguirlos involucrando y manteniéndolos informados, hacerlos sentir parte de tu empresa. Otro de los puntos es considerar a todos en su plan, incluso a aquellos empleados que se encuentren en pausa. Bueno, volvemos al mismo ejemplo o al ejemplo de la compañía de carnes que dejó a todos los empleados, les recortó el salario, pues para mantenerlos a todos empleados, ¿no? Entonces hay que hay que considerar a todos. Cambie su modus operandi para que pueda alinearse más fácilmente a las nuevas normas. En este ejemplo cabe muy bien lo que nosotros hicimos en Insala, el cual fue convertirnos en una organización completamente remota. Y yo sé que quizás no sea viable para muchas otras organizaciones, pero debemos de mantener una mente abierta y ver cómo podemos innovar y adaptarnos, ¿no?, a esta situación tan difícil. Y bueno, por último, ser flexibles durante los periodos de incertidumbre. Tenemos que ser muy flexibles si queremos mantener a nuestros empleados y mantener nuestra identidad como empresa, pues intacta, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible y pues nada, creo que es todo. Claro, para que esa historia que contamos sea decidida, sea la que efectivamente queremos contar. Acá nos parece interesante abrir un poco el espacio a las preguntas. Antes, bueno, pueden ir, ya vi que fueron dejando alguna pregunta, pero si no la han dejado, este es un buen momento para hacerlo. Y Ignacio, antes sí. ¿me permitirías dar un poco a ampliar mientras Sí. escriben sus comentarios? Un poco en el cambiar el modus operandi. De repente me acordé recordé dos historias. No sé si las puedo contar. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, pues me acordé de eso con respecto a un ejemplo del modus operandi. Hace 2 días, 3 días, vi un reportaje de una señora que fue despedida porque el jefe le pedía a ella que mantuviera a su hijo de 1 año y a su hija de 4, que se mantuvieran en silencio durante las reuniones que tenía con el equipo. Y pues la pobre hizo lo que pudo, pero al final de cuentas no fue suficiente, ¿verdad? Pues un niño de 1 año y otro de 4, ¿no? Y al cabo, entonces la terminaron despidiendo, ¿no? Caramba, adaptamos el modus operandi para la situación actual. Yo creo que no, ¿verdad? Por otro lado, me he familiarizado con compañías, y Tadeo mencionó esta, ¿verdad? Que tal vez el modus operandi ha sido estar el cuerpo presente en la oficina y que no es bien visto trabajar de la casa. Bueno, tal vez el modus operandi que viene, la forma en que tenemos que actuar de ahora en adelante es un híbrido, ¿verdad? Un poquito de los dos. Tener un poco de flexibilidad, podemos trabajar de casa, podemos trabajar en la oficina. Si no tengo a alguien que me cuide a los niños porque la escuela está todavía cerrada, pues le permito a mi empleado, a mi colaborador, pues hacer su trabajo desde la casa, siempre y cuando la productividad no sea afectada. Yo creo que eso es importante, desde luego. Bien, está clarísimo el ejemplo. Me parece que sí, clarifica bastante, está bueno. No, bueno, lo que les iba a comentar es que ya vi que dejaron algunas preguntas, pero de todas maneras, si no las han dejado, es un buen momento para que las vayan sumando, ¿sí? Y antes de que pasemos a ese espacio de intercambio, les queremos contar que
este webinar en realidad es parte de una oferta permanente que realiza Insala. Así que manténganse atentos porque eventualmente van a recibir nuevas invitaciones y para nosotros es un honor recibirlos. Así que, si les parece, vamos a pasar, no sé si Tadeo o Alejandro quieren agregar algo, podemos pasar al espacio de preguntas, que hay algunas que ya fueron dejando, ¿sí? Posiblemente aparezca quizás alguna más. Bien, voy entonces a recuperar algunas de las preguntas que nos fueron apareciendo. La primera nos dice, ¿cómo se asegura que todos los departamentos de su organización tengan en cuenta la reputación de marca de su empleador? No sé, Tadeo, vos. Pues como lo que se me viene a la mente para responder Ajá. esta pregunta, si no te Sí. importa, es uno de los ejemplos que di yo de parte de Insala, de lo que estamos haciendo nosotros, es siempre tener una comunicación abierta de parte del departamento de líderes, ¿no? de los ejecutivos, directamente con todos los empleados. Esa es una forma buena de que no se pierda comunicación y que no se pierdan los valores y se transmitan de la manera que la cabeza de la empresa los está comunicando. Sí, yo creo que eso es importante. Y también lo que yo he notado en mi experiencia es que cuando la Junta Ejecutiva no está de acuerdo en algo o está de acuerdo en algo, entonces sí se lleva a cabo. Entonces mi primera sugerencia es asegurarnos de que la Junta Ejecutiva esté de acuerdo con este mensaje. Ahora, eso no quiere decir que el CEO o los otros ejecutivos tengan que estar enviando constantemente un recordatorio o algo así por el estilo, ¿no? Pero sí una comunicación clara donde ellos puedan expresar, estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo apruebo este mensaje, en otras palabras. De lo contrario, nuevamente, están en situaciones en las que no hay tal apoyo y la cuestión se pone cuesta arriba, ¿no? Hay un desconecte entre lo que la gerencia quiere hacer y lo que recursos humanos está comunicando. Entonces, mi sugerencia es, aunado a lo que dijo Tadeo, que nos aseguremos de que la Junta Ejecutiva esté de acuerdo con el proceso que vamos a seguir, con resaltar los valores y hacer lo posible para incorporarlos a los diferentes procesos de la hoja del empleado, de la hoja de ruta del empleado. Eso es lo que yo agregaría a eso. Bien, clarísimo. Cualquier cosa nos puede volver a aportar. Hay una pregunta más, me parece que por la redacción parece que llega de Argentina esta pregunta. Dice, ¿qué herramientas recomendás para... Uruguay, dicen, ok. Uruguay. ¿Qué herramientas recomendás para ayudarnos a proteger la marca de nuestro empleador durante los despidos? Bueno, esta creo que también la puedo responder yo. Facilísima la respuesta. En Insala tenemos un producto que cabe, o sea, que encaja perfectamente con esta situación. El producto se llama Alumni. Lo que hace este producto es crear un sentido de pertenencia en una comunidad, a una comunidad dentro de tu empresa. La recontratación de talento es muchísimo más fácil de obtener, reduciendo los costos de capacitación. Con la contratación de personal mediante referencia de antiguos empleados, ahorrando costos de reclutamiento. Y por último, pues impulsa la imagen y la reputación de la empresa mediante la promoción de los participantes, lo cual mencionábamos anteriormente, tenemos la facilidad de comunicar tantas cosas y expresar tantas cosas ahora, que la reputación de tu empresa siempre va a estar latente. Con este producto se pueden obtener todas estas cosas fácilmente. Y bueno, empleados de empresas de mucho calibre alrededor del mundo lo utilizan actualmente y han sido totalmente exitosos en mantener ese anillo de empleados, ex empleados y empleados actuales, manteniéndolos comunicados y involucrados. Sí, a mí me parece muy interesante ese proceso. Yo no lo he visto tal así como lo presentás vos, Tadeo, pero me llama mucho la atención que exista algo que permita
una comunicación de dos vías entre el empleado, el ex empleado o el empleado que está en pausa o el que fue en este caso despedido y la organización. Porque me recuerdo un poco al ejemplo que les contaba con respecto a cuando era despedido un empleado en esta compañía que trabajé, ¿no? Donde se les daba a los empleados que habían sido cesados la oportunidad de aplicar, de ser los primeros en aplicar para una posición para la que ellos calificaban, ¿verdad? Entonces yo lo que estoy escuchando es que esta herramienta hace algo así por el estilo, ¿no? Los mantiene comunicados, les mantiene entrenados y además les da la oportunidad de aplicar a posiciones y estar en primera fila, ¿no? Es algo así, si lo entiendo bien, no estoy seguro si lo entendí. Sí, sí, básicamente son las funciones de su producto. Y pues como seres humanos siempre somos muy curiosos, ¿no? Nos gusta mantenernos informados y saber qué está haciendo fulanito, sutanito y qué ha sido de su vida. Entonces, con esta herramienta nos informamos de eso, los empleados y ex empleados se conectan de esta manera. Sí, la otra cosa que yo veo también de ventaja en mantener todavía enganchados a aquellos empleados durante y después de ser cesados es que el costo de recontratar a un empleado que haya sido un ex empleado, mejor dicho, es muchísimo menor que el de contratar a alguien que no venga. Primero, porque ya conocemos el desempeño del individuo. Segundo, porque el individuo ya está familiarizado con la cultura y no va a ser un choque. Tercero, porque a la hora de empezar a trabajar, el punto de quiebra donde para llegar a donde el empleado es productivo es muchísimo menor. Es una gran ventaja, me parece, ¿no? Pero muy buena pregunta. Sí, sí, son distintas dimensiones para analizarlo. Es totalmente dar continuidad. Acá hay una pregunta, hay una última pregunta que dice, creo que está muy relacionada en realidad con la anterior, pero dice, ¿deberíamos continuar brindando desarrollo a los empleados que hemos suspendido? Imagino que por suspendido se referirá, aquí lo hemos mencionado como en pausa, la repito por las dudas. ¿Deberíamos continuar brindando desarrollo a los empleados que hemos suspendido? Bueno, si me permites, gusto. Yo soy siempre fui el que levantaba la mano en la clase, ya saben, ¿no? Entonces siempre me gusta andar contestando. Pero bueno, sí, obviamente que es importantísimo seguirles dando desarrollo, porque pues no sabemos, ¿no? En qué momento esos empleados, ex empleados, vayan a volver a ser recontratados y pues qué mejor que recontratar el talento que ya desarrollaste tú, a contratar a alguien que vas a tener que volverlo a desarrollar y imagínate los beneficios que eso va a traer a tu negocio y a tu empresa. Bueno, yo le agrego, imagínate la reputación que estás creando, ¿verdad? Que estás creando para con ese empleado, la fidelidad que vas a crear, ya sea que lo recontrates o no, ¿verdad? Porque nuevamente estamos en la era de las redes sociales y de la comunicación digital. Eso va a salir en algún momento. Yo creo que esos son buenas noticias, cosas que quisiéramos escuchar más a menudo. Exactamente. Bien. Y bueno, buenísimas preguntas. Bien, bien, bien. A ver si, no sé si tiene alguna pregunta más. ¿No? Bueno, creo que eso es todo, pero la verdad que muy rico el intercambio. Y bueno, nos estamos acercando ya al cierre. En principio queremos más que nada agradecerles. En Insala nos honran estos encuentros. Como ya les dijimos, hay otros previstos, con lo cual manténganse atentos a nuestras vías de comunicación, ¿sí? Y antes de que nos despidamos también, por supuesto, decirles que recuerden que va a estar disponible la grabación para que puedan volver a acceder a este encuentro, ¿sí? Y desde luego que los esperamos en los próximos que estemos realizando, ¿sí? Tadeo, Alejandro, no sé si quieren agregar algo más. No, nuevamente un gustazo estar aquí. Esperamos verlos la próxima vez que tengamos uno de estos seminarios web. Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Bien, no, por favor, gracias, gracias Alejandro, gracias Tadeo.
Tadeo, ¿querés agregar algo? No, solamente que igual como menciona Alejandro, gracias por la participación y pues los esperamos para la próxima. Excelente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Un honor haber compartido este espacio. Así que los esperamos entonces en nuestros próximos webinars. Chao, chao. Muy bien, que tengan buenos días.